Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Segunda parte de la obra del padre Valls, Alberto María Valls, padre dominico de la Orden de los Predicadores, titulada Apología del cristianismo desde el punto de vista de las costumbres y de la civilización. Esto es una obra en alemán traducida por Eugenio González Mir en una edición de Juan Gili de Barcelona del 1905. La segunda parte trata de humanidad y humanismo. Describimos brevemente la introducción y después desarrollaremos las conferencias pertinentes, que son 12 o 13 conferencias con sus apuntes. Entonces, en la introducción vamos a tratar sucintamente estos temas: el llamado pensamiento moderno, la doctrina del hombre o el humanismo, las 5 doctrinas fundamentales del humanismo, la negación de Dios o por lo menos la falta de atención hacia Él, la idolatría personal, la negación de la doctrina del pecado hereditario, de Cristo y de la redención, y de la Iglesia y de los medios de salvación. También vamos a desarrollar la profunda diferencia entre el humanismo y la humanidad. Y el humanismo no conduce a ninguna civilización satisfactoria, y por eso describe Valls 2 razones: porque desprecia el último fin del hombre y porque niega la corrupción de la naturaleza humana. También la corrupción hereditaria de todo el género humano y pecado personal libre. Y por último punto en esta introducción, que ahora comenzaremos, la doctrina del pecado y de la redención es la clave para comprender la historia. Dicho esto, comenzamos con la introducción a este segundo gran tema: humanidad y humanismo. El punto 1 trata sobre el llamado pensamiento moderno, la doctrina del hombre o el humanismo. Buckley hace notar acertadamente que en toda época hay un pensamiento generador que imprime su dirección a los acontecimientos y los dota de una filosofía especial. A dicho pensamiento deben atribuirse los resultados de la civilización en aquel espacio del tiempo. Respecto al período en que vivimos, sería inútil preguntar cuál es el pensamiento que le caracteriza, pues todos sabemos que la humanidad y la glorificación personal del hombre constituyen la base y el objetivo de las modernas aspiraciones. Siempre recordamos que esto Valls lo dice fines del siglo XIX, en pleno corazón de Alemania. Entonces, la glorificación personal del hombre constituye la base y el objetivo de las modernas aspiraciones. El triunfo del humanismo a mediados del siglo XV fue la crisis decisiva, considerada por muchos como el principio de la Edad Moderna, razón por la cual recibió de aquel hecho su nombre en la historia de la civilización. Lo que hace 4 siglos empezaba sin gran importancia, tomó después tal incremento
que llega, si no a los límites de lo posible, por lo menos mucho más allá de lo tolerable. Porque, en efecto, lo característico de los tiempos modernos, el alma de su civilización y el pensamiento moderno en el fondo, es el humanismo, es decir, la glorificación, por no decir la deidificación, de lo que es puramente humano. Esta es la opinión del tiempo en que vivimos. También a esto se le ha llamado la Santísima, o mejor dicho, la Inmaculada Concepción del hombre. El hombre en el humanismo se ha atribuido la Inmaculada Concepción del hombre. De ahí su deidificación. Esta es la opinión del tiempo en que vivimos. Como conclusión de lo dicho acerca de las ideas modernas, hallamos siempre una palabra que lo resume todo: la humanidad. Por ello, en los himnos de alabanza en honor de los tiempos modernos, hay un solo pensamiento: que su magnificencia y fecundidad prodigiosa provienen de haber devuelto el hombre a sí mismo. No son, se dice, conquistas poco numerosas e insignificantes, lo que nos autoriza a llamar a estos últimos siglos el período de las invenciones y de los descubrimientos. Pero el más glorioso y el más importante de esos descubrimientos es el hombre. También dicen que en la Edad Media, durante la dominación del cristianismo, el hombre vivía en tal servidumbre que ni siquiera tenía idea de su poder y de su dignidad. Alardean que por vez primera el hombre acaba de sentirse libre, de alcanzar su mayor edad y la conciencia de sí mismo, de manera que si se quisiera compensar en la época moderna de sus méritos, al recompensarlo habría que adornar su corona de honor con hojas de laurel, ceñir su frente con ancha banda en que estuviesen escrito con grandes letras de oro palabras que expresan el acontecimiento que eclipsó la gloria de todos los demás. Esto es el descubrimiento del hombre. Y acabáis, dice casi con un grito: descubrimiento del hombre. He ahí una nueva tan singular, tan importante y halagadora, que mal haríamos si no la examináramos de cerca, aunque no sea a propósito para excitar demasiado nuestro interés el bullicio que se produce. Cuán asombrado quedaría Diógenes si, volviendo al mundo, hallara lo que tan en vano buscó. Sí, el descubrimiento merece ser atentamente examinado. Y verdaderamente, ¿qué es este descubrimiento del hombre moderno? Dejemos por ahora a un lado la cuestión de si también es el verdadero hombre, y si esta humanidad moderna es, como se complacen en pregonar, la humanidad pura. Actualmente nos basta saber que tenemos algo nuevo que difiere esencialmente de lo que los cristianos y los hombres en general nos hemos representado hasta ahora como el ideal del hombre. Investigando, conforme a las mejores fuentes, lo que entendemos por humanismo moderno, encontramos que, bien comprendido, encierra en sí mismo 5 principios, o mejor dicho, 5 negaciones, mediante las cuales se aleja de las convicciones que le han precedido y aún de la historia entera, creándose un mundo nuevo propiamente suyo. Entonces,
El punto 2 son las 5 doctrinas fundamentales del humanismo. La primera, el punto que comienza este tema, es la negación de Dios, o por lo menos la falta de atención hacia Él. Su primer principio es el siguiente: para aprender a conocer al hombre verdadero y para formarle bien, hay que hacer abstracción de Dios y de lo sobrenatural. Posible es que haya un ser supremo y posible es también que el hombre después de esta vida tenga otra existencia. Pero esas cuestiones deben dejarse a los teólogos y a las enseñanzas de la Iglesia. La educación moderna del pueblo y de la humanidad nada tiene que ver con ellas, porque su único propósito es formar el hombre para este mundo. Pero, como ya no dependen de la fe, el ciudadano del mundo y la cultura terrestre, el dominio de la ciencia, tampoco el arte, la moral, la educación, la vida pública, en una palabra, todo lo que concierne al mundo, la fe, no tiene ningún derecho, ningún valor, ningún voto en dichas materias y sobre todo no debe regirlas. Como consecuencia de esto se proclama la separación entre la fe y la ciencia, entre la moral y el arte, entre la moral y el derecho, entre la Iglesia y el Estado. Doctrinas que hoy debe admitir sin reserva quien pretenda figurar entre las personas instruidas y en las que tiene plena confirmación la frase de San Agustín. Comillas: están en presencia dos reinos, fundado uno en el amor propio, el otro en el amor de Dios. Esto lo dice San Agustín en La Ciudad de Dios. Nadie pondrá en duda que esto sea intencional. Si conoce nuestra literatura, las frases que Goethe pone en boca de Fausto son relativamente moderadas. Escribe Goethe: de vuestro más allá apenas me inquieto. Si el mundo se convierte en polvo, puede surgir otro después. Esta tierra es la fuente de mis goces, y ese sol ilumina mis dolores. Suceda lo que quiera cuando me separe de ellos. No quiero investigar más si se ama o se aborrece en esos mundos, si hay algo en lo alto o en lo profundo. Pero otros expresan las mismas ideas con mucho menos reserva, en prosa o en verso. Scholz, por ejemplo, no vacila un momento en declarar que nuestra más importante ocupación en lo sucesivo será sustituir las hipótesis sobrenaturales de la religión con ideas más conformes a nuestra época. Según él, estas ideas consistirían en extirpar el culto por la civilización y cimentar en las ruinas de la religión envejecida la fe en una solidaridad natural de la humanidad como formando un gran todo. Pero también Goethe, ese poeta empalagoso y frío, dice Weiss, cuando quiere expresar francamente su pensamiento, llega hasta la blasfemia burlona que llama de un modo característico sentimiento del hombre, entendiendo por tal el sentimiento del hombre moderno. Y se expresa Goethe: oh dioses, que estáis en el vasto cielo, si no dieseis aquí en la tierra firmeza en la resolución y en el valor.
os dejaríamos vuestros bienes, vuestro cielo allá en lo alto. Semejantes extravíos son tan frecuentes que casi hemos perdido el sentimiento de repulsión que debieran inspirarnos y el conocimiento de su alcance. Nuestros escritores están de tal modo familiarizados con ellos que difícilmente podríamos representárnoslos más que como gente que renuncian a Dios y a su beatitud para buscar únicamente su cielo en la tierra. En nombre de todos los poetas y de todos los clásicos, Platen lanza estas palabras de desprecio a los cristianos, así como también a Dios y a su Cristo. Comillas. Podéis sentaros en la gloria al lado del Salvador para contemplar a Dios que se os descubre. A los poetas les basta una felicidad menor, pasar por la tierra considerándose felices si pueden llegar sus nombres a la posteridad en los labios del pueblo. Platen, desgraciadamente, tiene motivos para hablar así. Nuestros grandes poetas no vacilan en decir que la fe en Dios ha hecho que el mundo perdiese su felicidad y que le es necesario renunciar al Dios de los cristianos si quiere poseer de nuevo la cultura y la felicidad verdadera. Así habla Goethe en La desposada de Corinto, así Schiller en Los dioses de Grecia y en otros poemas que más adelante examinaremos. Así otros poetas de inferior categorías. En todos ellos se encuentra en mayor o menor grado lo que Constantino Bursbach dice, comillas, el mundo cesó de sacrificarse por una vana ilusión. El hombre expulsó de su ruta a la fe porque faltan toda fuerza y todo apoyo. Ninguna simpatía tenemos ya por esos cuentos de vieja con que se nos asustó durante millares de años. Eran sueños de una imaginación caduca. Cierra comillas esta blasfemia de Constantino Bursbach. Por eso es fácil de comprender cómo en los espíritus que se dicen cultivados, la fe fue sustituida con una orgullosa manía de criticar. ¿Cuántos de ellos tienen todavía una palabra de respeto para Dios? Solo se sienten libres cuando han separado el pensamiento de todo lo que es de un orden superior. Solo entonces se encuentran satisfechos y se atreven a decir: soy hombre, aquí puedo ser hombre. Sí, exclama Weiss, se ha llegado al punto de atreverse a pretender que Dios debe desaparecer del mundo para que pueda prosperar el hombre. Por ejemplo, en el discurso de apertura que el barón Carlos de Kokitansky, profesor de la Universidad y presidente de la Academia de Viena, pronunció el 13 de febrero de 1870 ante la Sociedad Antropológica en la Ciudad Imperial, no encontró medio mejor para hacerse agradable a los sabios reunidos y para conquistarse la admiración de los intelectuales que terminar con estas palabras, que están en latín pero que las traducimos: a los dioses extinguidos sucedió la humanidad. Es decir, que la humanidad solo puede florecer después del aniquilamiento de la divinidad. Dicho esto, pasamos al segundo de las cinco negaciones
fundamentales del humanismo, que es la idolatría personal. Pero cuando sistemáticamente se excluye a Dios del pensamiento del hombre, éste inevitablemente se pone en su lugar. Si no reconoce un Señor superior a él, entonces él mismo es su propio Señor. Si no existe un poder superior en cuyo nombre realice sus actos, y si no hay regla alguna más elevada que le sirva de guía, cada nuevo progreso se convierte en una prueba más de su poder supremo y de su divinidad. Nadie se asombrará, por lo tanto, de que el humanismo pretenda sin cesar hacer que prevalezca la doctrina de la deidificación y de la glorificación ilimitada del hombre. Este pensamiento es uno de los que nuestra generación acaricia con más orgullo, y el que se tiene desde luego presente al decir que el descubrimiento del hombre estaba reservado a nuestro tiempo. No hay más que un Dios, se dice, y es el espíritu humano. No hay más que una irradiación de Dios, y es la civilización y la historia de la humanidad. Un hombre que olvida su poder y su dignidad hasta el punto de creer en la providencia, de implorar a Dios o darle gracias, es semejante a un salvaje o a un semicivilizado. Aclaramos que todas estas citas son de gente de la época del Padre Valls, pensadores, poetas, escritores, que están obviamente con cita al pie. No la citamos para no hacer más engorroso esto, pero todo lo que dice Valls lo saca de la pluma de estos humanistas del siglo XIX. Y prosigue: el único principio a que en lo sucesivo debe atenerse nuestra religión es el siguiente: el Dios del hombre es la humanidad. Tal es la segunda enseñanza del humanismo, acota Valls. Verdad es que no todos sus partidarios se pronuncian de un modo tan categórico en este punto decisivo, porque muchos de ellos tal vez no lo ven tan claro. Sin embargo, no podemos menos que designarle como el dogma fundamental del espíritu moderno. Es el sentido de la doctrina del yo, que constituye el punto de partida y el término de la metafísica moderna y de la lógica. Es el sentido de la autonomía, que es la base de la ética moderna. En todas las cátedras se enseña que el hombre debe ser su propio legislador, su propio juez y su propio árbitro. Es inmoral, ni más ni menos, dice Kant, y con él toda la filosofía actual, que el hombre quiera observar otros mandatos que los que él mismo se dé, aun cuando esos mandatos fuesen voluntad explícita de Dios. En este sentido, Ruckert hace enseñar a sus brahmanes, comillas: no has de creerte obligado porque Dios lo mande, sino por lo contrario, mira como un mandamiento divino aquello a que te sientas obligado interiormente. En tal sentido, resuena en toda la tierra, entre los pedagogos, entre los jóvenes, entre la generalidad y entre los anarquistas, la canción de la moral vulgar. Comillas: sentirse fuera de toda autoridad, he ahí lo único que hace al hombre libre y magnífico. Sería necesario, por esto, quitar a las palabras su significación y a las leyes de la lógica su fuerza, para no conocer en todos estos pensamientos el germen de la deidificación personal del hombre. La expresión debe ser tomada no en el sentido figurado, sino al pie de la letra.
Falta solo añadir las doctrinas panteístas, que no vacilará en proclamar Guillermo Jordán, diciendo, comillas, haber estado presente en la formación del universo y afirmando que el tiempo, como jefe de la humanidad, produce del conjunto abigarrado de las cosas a Dios, el espíritu y la conciencia. Panteísmo puro. Entonces Leopoldo Schaeffer, el poeta de esa doctrina, poeta doctrina del panteísmo, puede exclamar: de la crisálida de los antiguos ha salido un noble espíritu, un nuevo hombre Dios ha surgido a la vida, poseyendo una naturaleza que ellos nunca en sus deseos habían adorado. Tal vez haya quienes retrocedan de horror ante semejantes palabras. Sin embargo, las obras están en perfecta armonía con ellas. En la práctica, nuestros poetas, nuestros escritores, nuestros artistas, hacen otra cosa más que realizar la humanidad ebria de orgullo, la humanidad que no se inquieta por ninguna ley y sobre todo por ninguna ley divina cuando se trata de sus caprichos y de su voluntad. ¿Qué tendencia tenía en tiempo de Juan Paul y de Grave aquella empresa titánica que fue tan ensalzada, sino la de escalar el cielo? ¿A qué se refieren los genios puestos de moda por Goethe y Byron, sino a la frase, comillas, que un espíritu elevado y distinguido no solamente es soberano del mundo, sino dueño y aún creador del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de lo verdadero, de lo bello y de la moral? Palabras que estaban en boga en esa época. ¿A qué tienden los héroes que Carlyle y Swinburne levantaban sobre el pavés, sino a la realización del principio, que el verdadero héroe se señala a sí mismo su camino, su fin, sus leyes, su derecho, su conciencia? Preguntabais. El que así no piense, dice Carlyle, tan adelantado está como los habitantes de los bosques vírgenes, forma parte del vulgo, dice Goethe, o bien, según la frase dulcificada de Detlef Liliencron, es de aquellas almas de dependientes que Nietzsche clasifica entre los esclavos y las gentes vulgares. Como se ve por esta rápida ojeada de la literatura en las últimas decenas de años, los nombres solos cambian con el tiempo. El dogma del poder soberano e irresponsable del hombre se encuentra por todas partes y llena nuestra generación de una satisfacción tal de sí misma que siente producirse en lo más íntimo de su alma lo que pone Goethe en boca de Prometeo: yo no soy un dios y me figuro que lo sois. Repetimos, Goethe pone en boca de su Prometeo: yo no soy un dios y me figuro que lo soy. Dicho esto, pasamos a la tercera negación de la doctrina del pecado hereditario. O sea, la tercera negación del humanismo, que es el negar la doctrina del pecado hereditario. Esa deidificación del hombre no permite admitir la existencia de un gusano roedor oculto en la naturaleza humana, de una corrupción innata de la bondad natural, en otros términos, la existencia del pecado original y de la corrupción terrestre. La negación de este dogma constituye, pues, el tercer principio y el más importante del humanismo.
Alrededor de esta cuestión se libra el combate a favor o en contra del espíritu moderno. Por lo cual puede decirse que el humanismo no es más ni menos lo contrario de la doctrina relativa a la caída de la humanidad. Es lo contrario a la doctrina de la caída de la humanidad por el pecado de Adán. Muchos de sus representantes no admiten la deidificación del hombre y el destierro de Dios de la vida terrestre. Pero están de tal modo unánimes en negar el pecado original que no es posible mirar como partidario de la doctrina del humanismo a quien creyera aún en aquella doctrina. En tal sentido, hablan, por ejemplo, Rousseau habla de la naturaleza buena, Schlegel de la naturaleza bella, Goethe y sus discípulos hablan de la naturaleza sana. En el mismo sentido, habla el naturalismo de la santa naturaleza, de la divina naturaleza y la estética de la sensualidad sin delicadeza, de la naturaleza sencilla y de la naturaleza casta. En el Evangelio es realmente el Evangelio predicado por Schiller en su Catecismo del Ateísmo. Catecismo del Ateísmo. Tremenda herejía y tremenda ofensa a Dios. Y va y se acota que tan pernicioso ha sido a miles y miles de personas. Comillas, dice Shelley: servidores de los sacerdotes, dejad a un lado esa ilusión que por herencia sufrís la falta y la desgracia. La seducción, no la herencia, siembra el mal. Solamente el mal ejemplo mata en el niño la innata bondad. Y Stirner expresa en términos llenos de indomable orgullo el último y verdadero motivo de esta negación. Y dice Stirner: si la religión estableció el principio de que somos pecadores, yo le opongo este otro: todos somos perfectos. Mostradme un pecador en el mundo si nadie tiene necesidad de satisfacer las exigencias de un ser supremo. Si tengo que ser piadoso, debo conformarme a las exigencias de Dios. Si tengo que obrar simplemente como hombre, debo satisfacer las exigencias de la naturaleza humana y la idea de la humanidad. Esto nos muestra cuánto se ha endurecido el mundo en esta manera de pensar. Es un principio que no se comprende en un pedagogo como Enrique Schocke, el autor de Las horas de adoración, principio que probablemente tomó de Goethe. Dice Schocke: se han escrito, dice, verdaderas bibliotecas acerca de la educación y sin embargo nada hay más sencillo. Del mismo modo que el animal y la planta se desarrollan por sí mismos, sucede también en el hombre. Los niños carecen de pecados y de virtudes. Con razón se les llama inocentes. El llamado por los teólogos pecado original no es otra cosa que la naturaleza animal del cuerpo. Y termina esta cita. No menos asombrosa, prosigue Weiss, no menos asombrosa es la bravata que dirige a la honradez y a la virtud el Evangelio de la moral libre, cuando, como un dragón de virtud cuya severidad no quiere concederle la más pequeña libertad, juzga sin piedad los defectos de los pobres cristianos. Nos preguntamos a menudo si se trata de hombres hechos de polvo y lodo cuando se les oye tocar el clarín de su propia santidad. Siguen tan solo su naturaleza y por eso es bueno todo,
No conocen la tentación, la sensualidad, las debilidades de la carne y de la voluntad, y tampoco la predisposición al pecado. No vacilan en ostentarse como pavos reales ante Dios e incensarse como santos, ni tienen vergüenza de decir en términos que recuerdan la oración del fariseo en el templo. Comillas. Oro como se puede orar si practico el bien trabajando, si descanso como hombre honrado en bien merecidos laureles. Así ruego con toda rectitud y simplicidad, sirvo a Dios en la paz del corazón, no soy el vil esclavo de un sacerdote y tengo paz. Bien se ve, acota Weiss, a qué monstruosa doctrina conduce el negar la pecabilidad de la naturaleza. Pero gustosamente creemos que deben atribuirse esas locuras a la falsa canonización de la naturaleza humana, más bien que a los hombres mismos, y que son estos mejores que la doctrina que los ha extraviado, es decir, la herejía del humanismo que diviniza al hombre y le rebaja. Punto 5 de la introducción al segundo tema de las conferencias del Padre Weiss. Continuamos. La negación de Cristo y de la redención. Esta es la cuarta negación que produce el humanismo, que está asentada sobre estas negaciones. Siendo así, es inútil decir que un partidario del humanismo, si conoce el valor de sus principios, no puede admitir que Cristo sea el Redentor del mundo. Esto constituye el cuarto principio de la falsa doctrina del humanismo moderno, siendo fácil encontrar la relación que existe entre aquellas proposiciones. Muy bien dijo Kolb que la redención y la aparición de un Redentor quedaban excluidas por la negación del pecado original. La necesidad de la redención y la incapacidad del hombre para justificarse a sí mismo son, por lo tanto, palabras que suenan en los oídos de esta generación tan mal como las de juicio, recompensa y castigo eternos. Por esta razón, cuantos han jurado la bandera del pensamiento libre, se esfuerzan en evitar todo lo que pueda hacerles recordar al Salvador y los misterios de su vida y muerte. Enigma insoluble, dice Roseger, este signo de la redención constituye una pesadilla para el género humano moderno. También Goethe, ese espíritu ordinariamente tan libre, cae en mortales inquietudes y pierde su calma olímpica tan ensalzada al solo recuerdo de Jesús, al solo recuerdo de Jesucristo. Comillas, dice Goethe, basta ya de la historia del buen Jesús, escribe a Madame Stein. Acaba por ser irritante e insoportable hacer que dependa de Cristo el nacimiento, la muerte, la salvación y la felicidad de todos los hombres. Bien se comprende por estas sus mismas palabras que haya concluido por sentir hacia la obra de Cristo un odio digno de Juliano el Apóstata, y que haya expresado ese odio en el famoso epigrama, donde dice que puede tolerar y sufrir con calma la mayor parte de las cosas penosas, pero que detesta 4 como el veneno o la serpiente, el humo del tabaco, las chinches, la felicidad y la cruz. Estas son las 4 cosas que Goethe reconoce odiar o detestar.
He ahí al poeta en cuyo espíritu se instruye por fuerza a nuestra juventud, como debiendo ser base de su manera de concebir el mundo. El poeta cuyas ideas se ofrecen a nuestro pueblo como el modelo de las más nobles y sublimes aspiraciones. ¿Cómo asombrarse entonces de que las blasfemias contra aquel en quien halla la humanidad su salvación aumenten cada día, se hagan cada vez más groseras y sean consideradas casi como una cosa de buen tono y como señal de un espíritu distinguido? Lleno de santa cólera, Federico de Saliet nos recrimina a nosotros, los cristianos, por adorar al Redentor como a Hijo de Dios. Y nos dice, comillas, ¿cómo habéis podido desfigurar esa fisonomía humana, la más pura, para convertirla en un Dios grotesco, haciendo del Salvador la enseña de un impuro culto pagano y objeto de una irrisión extraña? ¿Qué más? Dice Weiss y concluye. Gisicki considera como una blasfemia contra nuestra propia naturaleza moral el pedir la asistencia de Jesucristo como Salvador. Y seguimos en el punto 6, que es la quinta negación del humanismo. La negación de la Iglesia y de los medios de salvación. Inútil decir que tales teorías no están de acuerdo con la fe de la Iglesia en la mediación para la salvación y en los medios que nos comunica la gracia. El hombre del humanismo es su propio señor, se dicta su propia ley, crea su propia moral. Peca, no hace más que ejercitar su propio derecho. ¿Quiere libertarse del pecado? Se basta a sí mismo para ello, pero no quiere que se diga que tiene necesidad de auxilio divino, y ni siquiera de mediación humana. Puede, con Hellmann Friedemundt, decir osadamente: represento mi propia causa, no necesito abogado. Esta es una de las razones, como lo confiesa Teodoro Schulze, porque el espíritu moderno estima mucho más al budismo que el cristianismo. El budismo, según él, es una religión hecha para hombres serios, no para niños, porque enseña que el hombre es su propio redentor y el cristianismo lo niega. En el budismo todo se gana por mérito personal. En el cristianismo, al contrario, todo se gana por méritos de Jesucristo. Honor, pues, a la memoria de Buda, porque no ha cesado de dirigir a sus discípulos esta exhortación: no busquéis más refugio que en vosotros mismos. No es de extrañar, pues, ver cada día nuestra literatura llena de ataques, de burlas y de insultos contra todos los medios de salvación establecidos por el Redentor. Y podemos insistir en el asunto, tanto menos, cuanto que el mundo moderno incurre en aquel mal con inusitada frecuencia. Además, puede abrirse un libro de literatura, una obra científica, un impreso cualquiera, sin hallar frases que reproducen con fatigosa uniformidad, en formas ya groseras, ya refinadas, unas veces en son de burla, insultando otras, con apariencias de erudición o en forma popular, los conceptos de Heriberto Rau. Comillas. Jamás existirá el bien en la tierra si no predomina la razón. Si no se jura odio a la estupidez, a la superstición,
a las trapacerías y a la dominación de los sacerdotes. El espíritu será libre, libre la esperanza, libre la fe, cuando no sean presa de la superchería sacerdotal y de la sujeción a los dogmas. Acá vale una digresión muy importante. Todo esto que recopila Weiss, que estaba en la literatura, en los intelectuales del siglo XIX, queda, yo diría, destruido y desmerecido en grado sumo con lo que ocurrió en el siglo XX. Toda esta gente que pensaba que el hombre se bastaba a sí mismo fue la misma gente que generó la ideología o las ideologías que derivaron en las dos tremendas guerras, en los holocaustos, en los millones de muertos, en donde nadie en su sano juicio puede culpar a la Santísima Religión Católica de haberlos provocado. Esto lo decía Weiss sin saber o avisorando solamente lo que se venía en el siglo XX con el marxismo, con el fascismo, con todas las barbaridades que cometió el hombre, inclusive con el aviso sagrado del mensaje de Fátima, que el mundo iba hacia una hecatombe, como realmente fue, precisamente por pensar de esta manera, entre otras cosas. Seguimos con Weiss. El séptimo punto habla de la profunda diferencia entre el humanismo y la humanidad. He ahí el humanismo, dice Weiss, ya lo describió en sus 5 negaciones. El dogmatismo clásico resume todas sus tendencias en estas palabras: la fe se ha perdido, se desvaneció la eficacia de la oración, se evaporó el mundo que se creía existir fuera del alcance de los sentidos, la religión pierde su contenido misterioso y desaparece cada vez más. Nuestra vida está ligada a la tierra por modo indisoluble, de la tierra brotan nuestros goces, su vida nos indica nuestro destino, por eso es todo nuestro mundo. Paul Heise explica esto aún más claramente cuando dice: ayudémonos los unos a los otros, o nadie nos ayudará. No hay castigos eternos en el infierno, ni Dios vengador, ni mediador que nos haya redimido. Pero conocemos el bien, no hay eternidad para nosotros. Seamos honrados, animosos y buenos aquí abajo. Podemos serlo. Théophile Gautier, el inventor del arte por el arte, pone literalmente la misma profesión de fe en labios del héroe de su peor novela. Comillas, escribe Gautier. Soy un hombre del tiempo de Homero, dice, un pagano como Alcibíades. Jesucristo no ha venido al mundo para mí. No me bañé en el chorro que brotó del costado de Cristo. Mi carne rebelde no quiere reconocer la dominación del Espíritu. Para mí la tierra es tan bella como el cielo, una forma acabada. He ahí la verdadera virtud. Toda mi vida me inquieté más de la forma que del fondo. Pero, la expresión más inteligible y concisa de todo esto, o para hablar como Duboc o de Fritz Schulze, la expresión espiritual de los tiempos modernos, expresión que durante largo tiempo se ha presentido y buscado en vano, fue encontrada por Feuerbach, el Spinoza del siglo XIX, cuando dio como frase la consigna: la concentración en lo de acá. Así decíamos que Feuerbach dijo, y lo sintetizó, la concentración en lo de acá, como queriendo decir, en lo de allá no nos interesamos. Pero si tal es el humanismo real y verdadero,
humanismo y humanidad son cosas enteramente diferentes. Es cierto que, desde Herder, el humanismo cambió su nombre por el de humanidad, a la manera que en aquella época se decía virtud cívica por revolución, filantropía por decapitación, se decía asociación de beneficencia en vez de asociación para matar. Pero es de creer que nadie se dejará engañar con las palabras. Nos basta con habituarnos a mirar el concepto moderno del mundo, no de lejos, con temor, como un santuario a que no es posible acercarse sino en sus fuentes. Resulta entonces que el humanismo es a la humanidad lo que el teatro a la vida real, lo rococó al arte, Don Quijote a Godofredo de Bouillon, el gongorismo al estilo de los proverbios populares. No queremos con esto decir que no haya nada de natural en él, al contrario, eso es lo que le da su fuerza. Sin aquella base no podría subsistir. Pero lo mismo que en el héroe de Cervantes, la noble naturaleza y jamás extraña locura están de tal modo unidas que habría que renunciar a ser él mismo si quería ser curado de ésta. Así, en el humanismo están lo verdadero y lo falso tan estrechamente ligados que se vería obligado, para volver a la naturaleza, a rechazar lejos de sí aquello de que está más orgulloso. Por esta razón no tiene derecho alguno a referirse a la naturaleza, pues lo que él llama así no es más que una afectación y un fingimiento de la naturaleza, un don quijotismo, una naturaleza de teatro o de novela. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio.